Arnoldo Kraus, médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, colaborador de El Universal y sobre todo lo que siempre he dicho, un humanista que a mí me conmueve y por ello estoy muy agradecido de tu amistad fraterna y generosa, Arnoldo. Gracias por estar con nosotros. Al revés, Ricardo, yo siempre te doy las gracias de que te intereses y por tus palabras tan cariñosas, las cuales te las devuelvo y las aumento. Gracias por tu cariño, gracias. Eh, Gran abrazo, Ricardo. Doctor, ahora nos presentas esta obra colectiva, Suicidio, perspectiva sobre una decisión final. Pero antes de hablar de ella, te tengo que preguntar, tú que eres tan amante de la vida, ¿por qué te has ocupado de la muerte? Tú ya te estás respondiendo, A Ricardo. ver, Yo creo que para vivir bien y gozar bien la vida y estar bien en tus actividades cotidianas, amorosas, no amorosas, de relaciones, en cuanto a vínculos con la escritura, con la literatura, con la política, tienes que pensar que la vida se acaba. Y si la vida se acaba, pues hay que tratar de vivir los días, yo digo, con pasión, con intensidad, con esmero, con cuidado. La conciencia de la muerte, estoy convencido, Ricardo Auditorio, es muy, muy crítica e importante para hacer algo en la vida, lo que tú quieras, pero para que la vida no transcurra de noche. pero para muchos la muerte es una pérdida, porque es muy común la frase de decir, perdemos la vida, o perdió la vida, o se quitó la vida. En el caso de este tema que nos presentas ahora, suicidio, perspectiva sobre una decisión final. ¿Quitarse la vida? Lo que comentaste es correcto, quitarse la vida, tema complicadísimo, no de ahora, de siempre. Hay muchos escritos de hace décadas y siglos atrás seguramente también sobre el suicidio, sobre el derecho o no, y aquí radica la importancia del tema, Ricardo, de la persona sobre su propia vida, del derecho de la persona de quitarse la vida. Aquí claro que entraremos en Honduras profundas, porque tendremos que dividir a la población entre quienes se sienten dueños de su propia vida y en quienes saben que su propia vida no les pertenece, sino le pertenece a alguna deidad, a algún dios. Ahí hay una dicotomía grande, Ricardo. Libres pensadores y seres autónomos contra personas que están entregando su vida y su cotidianidad a los designios del cielo, de Dios, de los dioses. División real que nunca va a terminar tampoco, Ricardo. En este grupo de grandes sabios contemporáneos que has logrado conjuntar y bueno, pues tu convocatoria yo creo que es indiscutible siempre. Yo no creo que haya nadie que te diga que no, pero de cualquier modo es un mérito en haber pensado en quiénes. ¿Cómo decidiste este grupo para que te acompañaran en este esfuerzo de hablarnos del suicidio con esta sabiduría? Buena pregunta, Ricardo, muy buena pregunta. Hay 20 autores, yo soy el número 21, solo un capítulo está firmado por dos autoras, la doctora María Elena Medina Mora, gran experta en el tema de depresión y suicidio, colaboradora o miembro, perdón, del Colegio Nacional, es el único capítulo que tiene dos personas. Lo interesante del libro, Ricardo, es exactamente ese resultado de esa convocatoria que resultó plural, muy plural. Aquí hago dos observaciones. El libro no es un libro académico y lo segundo es que las voces que se expresan lo hacen desde la filosofía, desde la medicina, desde la teología, desde el derecho o no a morir con dignidad, tanatología, si le quieren llamar así, desde el estudio de la veterinaria con los animales, desde la política, desde la filosofía, desde las letras, desde la poesía, 20 autores diferentes. Tuve la suerte de tener 10 hombres y 10 mujeres, que es importante, no lo digo con ningún cinismo, pero tenemos unas cifras parejas de hombres y mujeres. Y lo bello del libro es, Ricardo, tú como gran observador que eres, es la pluralidad. Eso es muy Sí. importante. Lo segundo es que no es un libro académico.
Es un libro en el que cada quien piensa desde sus entrañas qué es lo que representa para él el tema del suicidio. Y yo diría, Ricardo, quizás me equivoco, que no hay persona, exagero por supuesto un poco, que ya en la edad madura o juvenil a veces no haya pensado en el tema del suicidio, no necesariamente personal, no, pero sí porque algún allegado lo hizo, porque lo leyó de alguna forma, se impresionó, o porque ha leído literatura, filosofía, visto pinturas sobre el tema. Es un tema universal, Ricardo, y los autores del libro lo hacen que sea más universal. Hace poco, curiosamente hace poco tuve la oportunidad de hablar con él y uno de los testimonios más estremecedores en este libro, todos son valiosos, todos, pero algunos es estremecedor como el del maestro Antonio Lascano, este gran científico, que explica que el suicidio es una decisión trágica, pero también un acto de libertad extrema. Dime, abunda por favor un poquito sobre ello. Una oración compleja, muy inteligente, como suele ser mi querido amigo Antonio Lascano. Claro, es una decisión trágica, no siempre. A lo mejor voy a tener aquí un diálogo que nos escuchará Una en algún momento, polémica. una polémica con Lascano. No siempre, Ricardo, no siempre. Y cuando no tienes acceso a la eutanasia, que no es el tema, Ricardo, y que ya lo hemos platicado tú y yo en alguna otra ocasión, te queda la posibilidad de quitarte la vida. Dije eutanasia porque aquellos pacientes terminales, de alguna u otra forma, muchos de ellos quieren ya acortar su existencia o dejar de prolongar la muerte como ellos dicen. Entonces, el suicidio para este grupo de personas muy enfermas, sin visos de mejoría, sin apoyo de autoridades, quizás sea una decisión oportuna, cuando no tienes quien te apoye para llevar a cabo el acto. Por otra parte, para muchas personas, Ricardo, este es el máximo acto de libertad, el quitarte la vida. Cuento un caso, pero puede haber muchos casos. Bruno Bettelheim, que fue un superviviente del Holocausto y que por lo tanto tiene historias que contaron tuvo porque ya murió en 1990, él decidió que no quería llegar a una vejez inadecuada, una vejez en donde todo lo que él vivió, que fue pasión, escritura, Sí, conocimiento, se acabase. No quería llegar a demencia, no quería tener demasiado apoyo de su familia o apoyo físico antes de decidir quitarse la vida. Entonces, él habla de que es un máximo grado de libertad y de autonomía y de valentía. Y él a los 83 años había pactado con algún amigo médico cardiólogo que le iba a ayudar a morir. Lamentablemente, el médico murió 3 o 4 meses antes y lo que hizo Bettelheim, que además estudió a los niños con autismo, etcétera, era una persona que conocía la vida, tomó unas pastillas, se puso una bolsa de plástico y se ahogó y murió así. Para él, Ricardo Auditorio, no había libertad sin independencia y se requería valentía para tomar decisiones tan complicadas como la del suicidio. Y aquí, Ricardo, un paréntesis breve y ahora te vuelvo a escuchar. A mí no me gusta hablar de si es un acto de cobardía o de valentía el suicidio, pero sí, también en lo que tú ya dejabas entrever en tu pregunta, Ricardo, mm, para muchas familiares de personas que se suicidan, finalmente dicen, y lo dicen en voz alta, ya descansó nuestro ser querido y ya descansamos nosotros, Ricardo. Esos son familias que han sí, sufrido mucho por intentos suicidas frustrados. No intentos para llamar la atención, Ricardo, sino actos que fracasaron, que fueron salvadas las personas, que es otro tema, si se tiene derecho o no de salvar a un suicida, es un tema muy complicado. Entonces, son muchas vetas que se abren, Ricardo, con el tema, con tu pregunta, y el chiste es pensarlo, reflexionar. No hay recetas para decir sí o no en general a la mayoría de los suicidios, y rápidamente diría, estoy hablando de suicidios no que llegan como un acto de locura espontánea, que eso pasa, sino de aquellos suicidios que uno fue reflexionando. Así que la frase de Lascano nos invita a pensar entre esa dicotomía, si tiene uno derecho de ejercer sobre su cuerpo y quitarse la vida, y si esto es válido o no es válido. Es complicado el tema.
¿Es una suma de individualidades o es también una problemática social? Porque estableces que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas, no solamente las personas mayores, sino las personas muy, muy jóvenes, de 15 a 29 años, con una mortalidad superior a la de los homicidios y las guerras. 800.000 seres humanos al año en este planeta deciden suicidarse, deciden quitarse la vida. Hemos encarado en nuestras sociedades contemporáneas, especialmente en las que pudieran ser calificadas de civilizadas o con aspiraciones a la civilización, hemos encarado debidamente este problema, pero sobre todo te lo pregunto claro en el caso de México. Sí, muy buena pregunta, Ricardo. La cifra que leíste de 800.000 es lo que calcula la Organización Mundial de la Salud. Eso calculan ellos. Tú sabes y yo sé, Ricardo, el auditorio igual, que muchas veces la familia niega que su ser querido se suicidó y lo Sí, niega por pena, por dolor o por sentirse que no estuvo presente. Y muchos también no declaran que fue un suicidio por temor a que el suicida haya sido estigmatizado, como sí, podría suceder quizás en población LGQTB+, este amplio grupo de poblaciones, en donde no estoy seguro, pero creo que en alguna ocasión leí es que el promedio de suicidios es un poquito mayor que en la población general. Y antes pensábamos que solo se suicidan los viejos, es cierto, y se suicidaban en Escandinavia, eso sí, pensábamos, porque estaban cansados de vivir, que de hecho, abro un paréntesis por las interesante, largas noches de meses, las largas las noches. Ahora depresiones, sí. en Holanda, Ricardo, y es interesante, en los Países Bajos, que como tú sabes también fue la primera nación que autorizó la eutanasia, ahora se está abriendo la posibilidad de ayudar a morir a personas cansadas de vivir. 75 y más años que ya no quieren vivir, que están cansadas. Y en los jóvenes, Ricardo, y en nuestro México sucede, y la pandemia ha Sí, acelerado este proceso, se puede hablar en otra ocasión, la tasa de suicidios seguramente va en aumento, pero cifras crudas, científicas, no las hay, Ricardo, porque no siempre se declara que la persona se suicidó, por lo que ya comenté brevemente, de que es un problema de epidemiología y que compete sí. al ámbito de la salud pública, la respuesta es sí, pero ahí habría que ir bien atrás y a ver en qué falla la salud pública, la justicia, ver a la sociedad, ver la capacidad económica de quienes se suicidan, que tampoco sé si hay un estudio si el suicidio es más común en gente pobre que en gente rica, tampoco lo sé, pues no creo que exista esa comparación, un estudio largo, que es parte de lo interesante del tema. Yo no sé si suicidan más la gente en la frontera de México con Estados Unidos que los académicos de Harvard o de Yale, no estoy seguro, creo que no existe un estudio comparativo al respecto. En el caso de los jóvenes, ¿qué los puede motivar teniendo toda una vida por delante a quitarse la vida? La cancelación de las esperanzas, la cancelación del futuro, el sentirse que ya no caben en este planeta, doctor, o Bueno, en sí, este país, para ser concretos. es un tema amplio, Ricardo. Y sí, pues yo he platicado con padres suicidas jóvenes. En alguna época pensé en hacer un proyecto de un libro de entrevistas de los padres que habían perdido a sus hijos por suicidios de diferentes clases económicas. Y en realidad, bueno, aquí yo creo que hay dos grandes grupos. Uno que los hacen por actos de desamor, por actos de conflictos con la pareja, ahora en las redes también por algo terrible que son estas pobres chicas, y está bien documentado, que se Sí, desnudan de la red y luego son uf, perseguidas y son estigmatizadas y acaban quitándose la vida. sí, Eso es por una presión social horrible o sí, por actos de desamor. Pero también todas estas generaciones, y habría que hacer un estudio, los llamados ni estudia ni trabaja, como tú conoces el término, sí, eh, pues también deciden que no hay futuro, que no hay suficientes esperanzas. Y la sociedad en la que vivimos, México entre ellas por supuesto, no es una sociedad que esté sembrando
muchas esperanzas a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que nacen en casas pobres y que seguramente morirán pobres. ¿Crudo lo que digo? Sí. ¿Real lo que digo? Sí. De verdad, no se pierdan esta experiencia de vida acerca del suicidio en este grupo convocado por Arnoldo Kraus. Suicidio, perspectiva sobre una decisión final. Como siempre, mi asombro y mi agradecimiento al hablar contigo. Ricardo, ya sabes que Gracias. se te aprecia y para mí es un honor decir que me entrevistas tú y que lo haces con muchísimo afecto y con gran profesionalidad. Gracias, Ricardo. Gracias, hasta siempre, Arnoldo.